Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En la penumbra del alba, el castillo de Doom Hollow despertaba con el viento gélido que barría los riscos grises de Escocia. Lady Fiona MacGregor, heredera del feudo desde la muerte de su padre el invierno pasado, recorría la sala del trono sin apartar la mirada de las ventanas almenadas. Aquel reino no soportaría otro asalto inglés, y ella lo sabía. Las atalayas rumoreaban movimientos de tropas más al sur, y cada carta que llegaba llevaba el sello de Enrique V, exigiendo juramento de lealtad bajo pena de sangre. En medio de ese aire cargado, Fiona reunió a sus 3 aliados de confianza. Duncan, el herrero de puño fuerte y palabras escasas, puso sobre la mesa mapas manchados de carbón. Maureen, la curandera, desplegó hierbas recién molidas que exudaban un aroma ominoso. Alasdair, el bardo, afinaba su laúd y guardaba silencio, con los ojos clavados en Fiona, dispuesta a traducir cualquier susurro de traición. Nadie saldría del salón sin antes comprometerse a velar por la fortaleza. Las velas chisporrotearon cuando Fiona deslizó un pergamino secreto, instrucciones para interceptar un convoy inglés y al mismo tiempo descubrir al traidor que filtraba sus planes. La voz de la señora retumbó en la piedra. Esta noche nadie duerme. Cualquier sombra distinta al fuego será vigilada. Duncan asintió, ocultando bajo su capa una daga forjada con acero bendecido. Maureen preparó ungüentos somníferos para los centinelas, y Alasdair memorizó cada nombre y cada gesto. Justo antes de que la puerta crujiera bajo el empuje de un mensajero exhausto, un estrépito le heló la sangre, un grito ahogado y el eco de un cofrecillo al caer. Fiona apretó el puño contra la empuñadura mientras los 3 intercambiaban miradas tensas. La traición acababa de dar su primer golpe, y la noche en Doom Hollow prometía más llamas que los rescoldos del hogar. La noche cayó como un sudario sobre Doom Hollow, y la luna menguante apenas iluminaba las almenas. El coro de grillos se vio interrumpido por un crujido. Una ventana lateral cedió, y un puñado de hombres encapuchados trepó al muro externo. Duncan emergió del oscuro pórtico con su daga bendecida al aire, dejando un rastro de helor en el pasillo mientras los invasores avanzaban en tropel. Cada golpe de metal contra piedra resonaba como un tambor de guerra. Sin un solo aviso a los centinelas dormidos, Maureen vertió el ungüento somnífero por las ranuras de las aspilleras. Los centinelas, uno a uno, cayeron en un sueño profundo y murieron sin aliento. Fue entonces cuando Alasdair, disfrazado de juglar errante, emergió tocando un aire triste. El ruido hipnótico de su laúd distrajo a los atacantes, que se agruparon en el patio interior, buscando el origen de la melodía. Fiona, oculta tras una tapia tapizada de musgo, observaba con frialdad. Con un gesto, indicó a Duncan y Maureen que siguieran el plan de contención: cerrar la puerta del torreón y sellar el puente levadizo. Cada segundo contaba. El eco de los cascos retumbó al otro lado de la muralla,
donde el convoy inglés esperaba escolta. La emboscada debía ejecutarse sin piedad ni demora. En un abrir y cerrar de ojos, Alasdair cesó su canción. Los asaltantes alzaron las armas hacia él, pero entonces sintieron un silbato agudo que rasgó la noche. Desde los matacanes, Duncan arrojó un manojo de antorchas encendidas que iluminó a los invasores con un resplandor anaranjado. El fuego puso de manifiesto sus tatuajes de león rampante. Eran soldados de Enrique V. El grito de sorpresa se convirtió en caos. Morin, con hierbas de visión preparadas en su zurrón, lanzó un puñado al suelo. Un humo denso y perfumado se expandió nublando la vista de los ingleses. Aprovechando la confusión, Fiona se presentó ante Bryce Hamilton, el capitán traidor, quien lideraba el asalto junto a 2 oficiales foráneos. Ella, vestida de negro, recorrió el patio con paso firme y voz clara. «Creísteis que aquí os recibiría un festín de traición. Solo encontraréis justicia». Bryce alzó la espada, pero sus hombres retrocedieron, incapaces de ver con claridad. Duncan y Morin cayeron sobre él, desarmándolo con precisión mortal, mientras Alasdair aferraba sus banderas para que no escaparan. El capitán inglés intentó gritar órdenes, pero Fiona lo silenció con un golpe seco en el yelmo. Cuando el humo se disipó, el campamento invasor y el convoy inglés yacían controlados en el patio. Los prisioneros, atados con sogas curtidas, miraban a Fiona con asombro y temor. La dama de Doom Hollow avanzó hasta el centro, alzó el escudo de su padre y habló con voz resonante. «Nadie traiciona a Doom Hollow impunemente. Aquí no hay honor en la traición, solo cadenas». Ordenó encerrar a Bryce bajo llave en una mazmorra cuyo acceso solo ella conocía. A los oficiales ingleses les ofreció pactos de intercambio, provisiones por promesas de paz. Heridos y exhaustos, aceptaron sin condición. Pero el conflicto no había terminado. Desde lo alto de la torre un eco de cascos anunció refuerzos reales. Fiona apretó el puño sobre la empuñadura de su espada. La verdadera prueba apenas comenzaba. Con la mente afilada y los aliados a su lado, la joven señora de Doom Hollow se preparó para enfrentar al rey inglés en persona. Y así, bajo el cielo gris de Escocia, el juego de intrigas y acero cobraría nueva vida. La trompeta resonó desde lo alto de la torre principal, rasgando el silencio de la noche. Bajo su eco, monturas relinchaban y armaduras tintineaban, mientras una columna de jinetes emergía por la llanura. El estandarte real de Enrique V ondeaba al viento. Sus lanzas formaban un bosque amenazante y al frente caminaba el rey en persona, su capa roja manchada de barro y sudor. Los centinelas apresuraron la bajada del puente levadizo, alertando a Fiona de que el instante decisivo había llegado. Fiona MacGregor avanzó hasta el filo del muro. A su lado, Duncan cargaba su maza, Morin ajustaba el fajín de hierbas curativas y Alasdair se fundía entre las sombras empuñando su laúd y una daga oculta. La joven señora alzó el escudo familiares, un león rampante sobre azur, y habló con firmeza, la voz temblando apenas por la tensión contenida. Su Majestad, aquí se decide no solo el futuro de Doom Hollow, sino de toda Escocia. Entren con honor o regresen humillados. Enrique V detuvo la marcha de sus hombres. Sus ojos azules relucían bajo el yelmo dorado. Con un ademán pausado,
ordenó que sus caballeros formaran un semicírculo dejando un pasillo iluminado por antorchas. Montó su caballo y alzó la voz con un acento inglés perfectamente aprendido. Lady Fiona, tus gestas se extienden más allá de estos riscos. Has vencido a mis soldados y humillado a mi capitán. Vengo a ofrecerte dos opciones. Me rindes Dunnhollow o destrozas la nobleza que tanto estimas. Un murmullo recorrió el patio. Duncan apretó los nudillos. Maureen retrocedió un paso y Alasdair susurró una nota tensa en su laúd. Fiona, sin vacilar, replicó: una señoría que se rinde no merece lealtad, pero hay un camino para evitar más sangre. Celebraremos un parlamento esta misma noche. Juzgaremos juntos la traición de Bryce Hamilton y acordaremos las condiciones de paz bajo la ley de los clanes. El rey sonrió apenas, como quien juega con fuego sabiendo que puede quemarse. Acepto tu desafío, hija de Escocia, pero en mi mesa verás los decretos reales. Renuncia a tus títulos y me servirás como vasalla, o los clanes se convertirán en blanco de mi furia. Fiona alzó el mentón. Sus 4 aliados se reagruparon. Duncan ajustó su armadura. Maureen colocó un frasco de ungüento al cinto y Alasdair afinó una cuerda del laúd, como marcando un compás secreto. La dama señaló el portón del ala oeste, donde el gran salón aguardaba iluminado por antorchas recién encendidas. Que así sea. Esta noche los 4 muros presenciarán si en verdad vuestro reino se sostiene sobre la justicia, ordenó. Mientras Enrique V desmontaba, Fiona se retiró al ala privada para ultimar los detalles. Maureen recorrió el corredor con frasco en mano. Ella sería la única que podría frenar al rey si intentaba un veneno furtivo. Duncan escondió la masa tras un tapiz cercano, listo para cuando las conversaciones derivaran a traición abierta. Y Alasdair preparó un verso en celta antiguo, listo para cambiar la melodía por un grito de guerra o un toque de alerta. Al entrar al gran salón, el viento arrancó el estandarte inglés que colgaba entre 2 antorchas y lo hizo caer ante los pies del rey. Fiona sonrió con frialdad ceremoniosa, mientras los nobles escoceses y los oficiales ingleses se acomodaban en bancos de roble. La mesa central, cubierto con mantel de lino bordado, aguardaba 2 copas y un cofre con pergaminos. Enrique V se puso de pie y alzó la copa. Por la rendición de Dunnhollow, brindó. Fiona tomó aire y alzó su copa antes de chocar con la suya. Por la verdad que salva reinos, no por la espada que los destruye, replicó. El silencio pesó como hierro fundido. Desde una de las esquinas, Alasdair empezó un canto tenue, apenas audible, en el viejo dialecto de las Highlands. Entre las notas recogió confidencias y amenazas veladas de los consejeros reales. Maureen vigilaba su copa y Duncan estudiaba el cofre de pergaminos, donde descansaban las pruebas, documentos con el sello real ordenando la represión de clanes y ejecuciones sumarísimas. El rey, al sentir el canto, frunció el ceño. Fiona aprovechó para desenrollar uno de los pergaminos. Tu firma, tu sello y tu palabra ordenaron la quema de 200 aldeanos en Glenshire el año pasado. ¿Propones ahora que creamos en tu generosidad? El murmullo creció. Enrique vaciló un instante que pareció un siglo.
Sus dedos rozaron el pomo de la espada, pero Morín respiró hondo y Alasdair alzó el laúd en un acorde que resonó como campana de advertencia. Entonces el rey exhaló lentamente y posó la mano sobre la mesa. Escocia siempre fue indómita. Reconozco mi error, pero exijo un vasallaje honrado. Fiona asintió, alzó la copa y bebió. El tintineo de cristal selló un pacto aún por redactar en tinta y pluma. Cuando ambos terminaron, la dama se acercó para sellar el acuerdo con el beso del escudo. Enrique, por primera vez sin máscara, clavó la mirada en Fiona y dijo: «Has mostrado más coraje y sabiduría que muchos reyes antes que yo. Dan Hollow seguirá en pie, y yo te llamaré aliada». La noche, cargada de tensiones ancestrales, se dio paso a un suspiro colectivo. Tras el gran salón, en pasillos iluminados por antorchas, la joven señora y sus confidentes intercambiaron miradas de victoria. Pero Fiona sabía que la paz era un puente frágil y el verdadero desafío apenas comenzaba: sostener la alianza con el león inglés sin traicionar el corazón de Escocia. Afuera, el viento volvió a alzarse contra las almenas, arrastrando el canto lejano de huéspedes y guardianes, y bajo esa brisa fría, Dan Hollow respiró por fin, un respiro, aunque fuera solo por un instante. Al despuntar el alba tras la firma con Enrique V, Lady Fiona MacGregor reunió en el gran salón de Dunhollow a sus consejeros más leales y en secreto envió mensajeros a los jefes de los clanes MacLean, MacDonald, Mackenzie y Cameron. Cada invitación llegó sellada con lacre rojo y acompañada de una promesa de paz. La única condición era acudir al círculo de piedras sagradas junto a Loch Ness para sellar la alianza con la fuerza de la tradición. El convoy partió al galope por senderos abarrotados de brezos y robles milenarios. Los caballeros ondeaban el estandarte de Dunhollow y portaban ofrendas: salmón seco, whisky joven y un cuenco con agua pura del manantial del castillo. Fiona, envuelta en un manto escarlata bordado con el león rampante, cabalgaba con firmeza sobre un corcel negro. A su lado iban Duncan y Alasdair, mientras Maureen repartía discretas ampollas de poción protectora contra venenos y traiciones. Al caer la tarde, la comitiva emergió en el claro donde 50 guerreros curtidos aguardaban junto a los menires encendidos por antorchas. Allí estaban Murdoch MacDonald, Morog MacLean, Ewen Mackenzie y Fiona Cameron, cada uno rodeado de su guardia y sus estandartes. Un halcón reposaba en un poste tallado y el silencio crecía con el aleteo de su plumaje. Lady Fiona descendió de su montura y sin escolta se adentró en el círculo. Con voz clara pronunció palabras en gaélico antiguo. Juntos hemos detenido un asedio y burlado la espada extranjera. Vengo no para imponer un yugo, sino para ofreceros seguridad. Dunhollow será puerto de comercio, no plaza de guerra. Vuestros vientos soplarán libres y vuestras cruces no temerán lanzas foráneas. Los jefes la escucharon en absoluto silencio hasta que Morog alzó la mano y exigió pruebas tangibles de esa promesa: recibir heridos sin preguntar su estirpe. Fiona asintió solemnemente y ordenó a Duncan que entregara a cada uno un brazalete de hierro forjado con runas inscritas que significaban
Concordia. Cuando la luna menguante asomó entre nubes, un mensajero inglés urgió audiencia. El rey Enrique V reclamaba un rehén de uno de los clanes como garantía. Las facciones de Mordack se tensaron y su voz tembló de ira al preguntar si traicionaría su palabra por un capricho real. Fiona mantuvo la mirada fría y firme, y la alianza se había forjado en la confianza de los ancestros y estaba dispuesta a defenderla hasta el último aliento. Aquella noche, junto a las brasas moribundas del gran fuego, los jefes de clan continuaron debatiendo en voz baja. Murdoch MacDonald apretaba el mango de su espada cada vez que el mensajero inglés insistía en la entrega de un rehén. Morog MacLean alzó la voz para proponer una alternativa. Que Lady Fiona ofrezca a uno de sus escuderos como garante ante el rey, y nosotros mantendremos nuestros muertos y heridos bajo su cuidado, sin preguntas. Fiona guardó silencio, evaluando el temple de cada jefe a la luz parpadeante de las antorchas. Al fin, fue Ewen Mackenzie quien alzó una copa de madera y la alzó hacia Fiona. Acepto, si tu elección demuestra tu fe en nuestra alianza. Ella sonrió con gravedad, señaló a Maureen y dijo: que mi herbolaria se quede en Don Hollow como prenda de mi palabra. Su vida será mi responsabilidad. Un murmullo recorrió el círculo cuando Maureen asintió con entereza. El mensajero inglés, pálido, anotó la decisión. No habría rehén de sangre clan, sino una guarda leal de la castellana. Para sellar el compromiso, Lady Fiona se puso de pie y ofreció su daga a los 4 jefes. Uno a uno hicieron un corte leve en la palma de la mano y trazaron con su sangre runas sobre una tira de cuero. Cuando todas las marcas estuvieron unidas, Fiona vertió unas gotas de su propia sangre y dijo en gaélico: que esta alianza permanezca tan firme como la roca y tan antigua como estas piedras. Los guerreros gritaron al unísono un nombre solemne: Concordia. Al romper la madrugada, el convoy se reorganizó. Fiona montó sobre su corcel negro junto a los 4 jefes, mientras el mensajero inglés guardaba la pluma y el pergamino con su promesa. Con las primeras luces partieron hacia Don Hollow. 100 jinetes con estandartes al viento, unidos ahora por un pacto forjado en sangre y tradición. Allí aguardaba un nuevo amanecer, tan cargado de esperanza como de futuras tormentas, pero ya nadie dudaría de que, bajo el mismo cielo, los clanes y la castellana cabalgarían juntos. Al llegar al alba a Dun Hollow, los estandartes de MacLean, MacDonald, Mackenzie y Cameron ondeaban junto al de la castellana. El patio se llenó de criados sorprendidos y guerreros expectantes, mientras un alarife izaba los pendones de los jefes en las torres norte. Las campanas tañeron con fuerza cuando Fiona, montada en su corcel, escoltó a cada líder por las murallas. Mostraron las salas de armas, el gran salón y los graneros rebosantes de trigo, y en cada rincón encontraron gestos de cortesía
y respeto mutuo. Maureen fue conducida a una estancia contigua a los aposentos de Fiona. Allí, sin guardias permanentemente a la vista, pero bajo el ojo atento de sirvientes leales, comenzó su nueva rutina. Preparar ungüentos para los soldados heridos, asistir en la huerta interior y compartir con Fiona veladas de estrategia. Cada noche intercambiaban noticias de los clanes y del reino, forjando un vínculo casi familiar que enardecía la fe de los jefes en la honorabilidad de Dunnhollow. Con la alianza consolidada, Lady Fiona reunió a sus comandantes. Planearon ejercicios conjuntos de entrenamiento y patrullas mixtas por los bosques del norte, donde cada clan aportaría centinelas expertos en emboscadas. Al mismo tiempo, se reforzaron las murallas con balistas y se establecieron puestos de vigilancia en los caminos que llevaban a Carlisle y York. Los herreros del castillo trabajaban sin descanso, al ritmo del martillo sobre el yunque, fabricando brazales y pequeñas argollas para encadenar los cañones de mano. Pero mientras la paz se palpaba en cada rincón de Dunnhollow, una sombra se deslizó entre las hojas. A la mañana siguiente, apareció en la puerta del gran salón un mensajero muerto con un extraño símbolo grabado en la palma de su mano. Ni el escuadrón de élite de Alasdair, ni los ojos de los centinelas de Loch habían visto al portador entrar. Fiona recogió el pergamino sellado al lado del cadáver y sintió un escalofrío. El nombre de Cameron tachado en tinta roja y al pie la frase: «La sangre no basta. Pronto exigiremos más». El silencio se adueñó del patio mientras los jefes se miraban, conscientes de que la alianza apenas había comenzado y que las verdaderas pruebas aún estaban por llegar. Aquella nota encendió sospechas tan profundas como las grietas en las murallas viejas. Los jefes de clan se miraron en silencio, conscientes de que la amenaza no venía ya de fuera, sino de quienes se creían aliados. Murdoch MacDonald frunció el ceño. Morag MacLean apretó el puño sobre el mango de su espada y Ewen Mackenzie escudriñó el horizonte con gesto adusto. Solo Fiona guardó la calma necesaria para enfrentar el desafío. Maureen se arrodilló junto al cuerpo inerte del mensajero y palideció al descubrir un anillo de hierro negro forjado con runas que no pertenecían a ningún clan conocido. Con dedos firmes extrajo un fragmento de tela roja del dobladillo de su capa. Era la misma tela que cubría a los guardias de la puerta oeste de Dunnhollow. Mientras Alasdair recogía el anillo y Duncan examinaba la herradura rota del caballo, la señora de Dunnhollow comprendió que el enemigo no solo buscaba desestabilizar la alianza, sino sembrar la desconfianza entre ellos. Esa misma noche, Fiona envió un pequeño grupo de centinelas leales a rastrear el origen del mensajero. Bajo la luz apagada de las antorchas, Duncan y Alasdair escoltaron a 6 jinetes que siguieron huellas hasta unas ruinas junto al río. Allí, ocultos tras muros caídos, encontraron a 2 hombres encapuchados con armas en mano. En el forcejeo capturaron a uno, un noble sin tierras, que confesó, con voz ronca, ser parte de una red de exiliados que exigía a Fiona más concesiones territoriales
o vería romperse la alianza por la sangre de un clan inocente. Al amanecer, el contingente regresó a Dun Hollow con el prisionero y las pruebas del complot. Fiona reunió de inmediato al consejo, los jefes, sus 4 más fieles capitanes y el mensajero inglés, que escuchó cómo la señora leía en voz alta la confesión. Los que intentan quebrar nuestro pacto jugarán con fuego, dijo Fiona, su mirada fija en cada rostro. Luego señaló al noble capturado, que quede claro, quien traicione a Dun Hollow pagará con su vida y su sangre. Mientras la bruma se levantaba sobre el patio, los clanes hicieron juramento de unidad. Cada uno ofrecería un centinela para la guardia del castillo, y sus jóvenes guerreros entrenarían bajo las órdenes de Duncan. Maureen prepararía ungüentos para los heridos de cualquier facción, sin distinción, y Alasdair compilaría la crónica de estos días para que nadie olvidara cómo se forja un lazo verdadero. Cuando Fiona subió al balcón de la sala del trono, el primer sol de la mañana rompía entre las montañas y desprendía un aire cargado de determinación. Bajo ella, los estandartes ondeaban unidos. Dun Hollow se preparaba para la tormenta que venía, pero esta vez no habría fisuras en sus muros. La alianza, sellada en sangre y tradición, se alzaba más fuerte que el acero. La primera semana tras el juramento pasó volando entre el clamor de las forjas y el eco de los cuernos de guerra. Al alba, Fiona recorría el patio con Maureen a su lado, deteniéndose ante las filas de jóvenes guerreros. Bajo la tutela de Duncan, espadas de madera cedían paso a hierros verdaderos, y Alasdair marcaba cada maniobra en su crónica, mientras la salpicadura de sudor y sangre daba forma a un ejército que aún no sabía si pelearía por sobrevivir o por vencer. Al caer la tarde, un jinete llegó jadeante desde el norte. Traía noticias de un estandarte escarlata ondeando en la colina de Kinehorn. No era ningún clan leal, sino un contingente mercenario al servicio de quienes habían ordenado el atentado. El hombre recordó la figura del noble capturado, clavando en Fiona la certeza de que la red de exiliados había hecho jaque. Alguien había contratado espadachines por oro extranjero para romper la alianza con fuego y acero. Convocada de inmediato, la mesa del consejo se iluminó a la luz de las velas. Morog MacLean alzó el informe. Hay al menos 50 mercenarios acuartelados junto a la vieja capilla. Serán más cuando reciban refuerzos. Ewen Mackenzie miró al prisionero, cuya confesión había amainado, y sentenció: aún quedan cómplices entre nosotros. Devoran nuestras tierras y alimentan la duda. Murdoch MacDonald apoyó la mano en la empuñadura de su hacha. Si quieren guerra, tendrán guerra, pero no aquí, sino donde menos lo esperen. Esa noche, dividido en 3 grupos, el consejo trazó un plan. Un destacamento de centinelas hostigaría al enemigo en las cumbres, cortando sus provisiones. Otro, comandado por Fiona y Duncan, partiría raudo para tenderles una emboscada cerca del desfiladero de Skye. El tercero, liderado por Maureen y Alasdair, aseguraría Dun Hollow contra cualquier traición interna o asalto directo. Cada clan aportaría 50 hombres, MacLean y MacDonald en la retaguardia, Mackenzie y Dun Hollow al frente. Antes del alba, Fiona ascendió a caballo bajo la tenue luz de la luna. A su lado, Duncan ajustó el casco y Maureen ocultó ungüentos junto al cinto de Fiona. Mientras la caravana avanzaba por el sendero rocoso,
Solo el crujido de las herraduras rompía el silencio. En lo alto, las siluetas de rocas parecían vigilar al ejército improvisado. Fiona sintió el peso de las miradas no por miedo, sino por la esperanza que confiaban en ella, y murmuró: «Que el juramento de Don Hollow sea nuestra verdadera espada». Con el primer rayo de sol, emergieron de entre la neblina y el desfiladero se estremeció ante el trueno de sus pasos. El choque sería inminente, pero más allá de la lucha, sería la prueba definitiva para la unidad forjada con sangre, runas y antiguas lealtades. Fiona alzó la mano para detener a sus jinetes cuando el desfiladero se estrechó hasta un pasillo de roca de apenas 4 hombres de ancho. El sol de la mañana proyectaba sombras alargadas que dibujaban extrañas runas sobre la piedra. Su momento había llegado. Bajo las órdenes de Duncan, un centenar de arqueros se apostó en lo alto de los salientes laterales, ocultos tras los arbustos. Maurín, a su lado, dejó caer pequeñas bolsas de ungüento incendiario en manos de los jinetes que avanzaban escoltándola. «Cuando dispares la señal, deja caer estos proyectiles», murmuró Fiona, y recogió un cuerno de llamas antiguas grabado con runas de alerta. Con un estruendo seco, el cuerno resonó contra las paredes del cañón. Los arqueros desataron una lluvia de flechas incendiarias que cegó la visión del enemigo y prendió en algarabía sus lebres de lona. Al mismo tiempo, un pequeño grupo de guerreros, dirigidos por Ewen y Morog, soltó troncos y piedras enormes desde arriba, reventando las escasas provisiones y provocando el pánico. Los mercenarios trataron de reagruparse, pero la carne fresca de Doom Hollow se deslizó ante ellos, cortaron las alas de su reacción. En el centro del paso, Fiona lideró la carga de 50 jinetes. Sus caballos levantaban nubes de polvo rubio y el brillo del acero chocaba contra la tierra. Siguiendo la premisa de Mordag MacDonald, se abrieron en tenaza. Una línea rompía el frente enemigo, mientras otra los rodeaba, empujándolos hacia un arco de roca, donde Duncan había colocado una empalizada oculta. Al pobre contingente mercenario solo le quedó un respiro antes de verse atrapado. El último refriego estalló en un eco atronador, gritos desaforados, relinchos exhaustos y el tintinear de la armadura. Cuando el polvo se disipó, quedaron tendidos los cuerpos enemigos y solo uno logró huir malherido buscando auxilio. Fiona descendió de su corcel y alzó la mirada a sus capitanes. «Hemos probado la fuerza de nuestra alianza», dijo con voz firme. A sus pies, las flechas humeaban y los restos de la empalizada ardían como testigos mudos. Mientras recuperaban a los heridos y saqueaban las últimas alforjas, Maurín administró sus ungüentos, sanando a los jóvenes de los clanes sin distinción. Alas-Daríbal, junto al estandarte de Doom Hollow, inmortalizó cada gesto en una nueva página de la crónica. Y Fiona, al contemplar el desfiladero ahora silencioso, supo que ese triunfo era solo el principio. Quienes la contrataron aún no habían mostrado su rostro, pero la carta de exiliados había sido jugada. El mensajero herido fue arrastrado hasta las mazmorras de Doom Hollow, donde las piedras aún conservaban el frío de inviernos pasados. Su cuerpo estaba cubierto de barro y sangre seca, y aunque apenas podía hablar, sus ojos ardían con una mezcla de rabia y miedo. Fiona ordenó que lo mantuvieran con vida, no por compasión,
sino porque sabía que su lengua aún podía abrir puertas que nadie había cruzado. Durante 3 días, Moren le administró ungüentos y lo mantuvo entre la vigilia y el delirio. Alasdair, desde una esquina, anotaba cada palabra que el prisionero murmuraba en sueños. Fue en la 3ª noche cuando el hombre gritó el nombre de un clan que no debía estar involucrado: Cameron. Fiona Cameron, jefa del clan homónimo, había sido una de las primeras en jurar lealtad en el Círculo de Piedras. Su presencia en Dunhollow había sido discreta, pero firme. Sin embargo, aquel nombre pronunciado en medio del dolor encendió una chispa que Fiona MacGregor no pudo ignorar. Convocó a los jefes en el Salón del Trono. Fiona Cameron llegó con el rostro sereno, pero sus ojos no ocultaban la tensión. Murdoch MacDonald fue el primero en hablar. Si hay traición entre nosotros, que se descubra ahora, antes de que la sangre nos ahogue. Morag MacLean exigió pruebas y Ewen Mackenzie pidió prudencia. Fiona MacGregor, sin levantar la voz, ordenó que trajeran al prisionero. El hombre fue colocado frente a todos, sostenido por 2 guardias. Cuando vio a Fiona Cameron, se estremeció. Ella lo sabía, murmuró. El oro vino de su gente. La sala se llenó de murmullos. Fiona Cameron no se inmutó. Caminó hasta el prisionero y lo miró a los ojos. ¿Quién te envió?, preguntó. El hombre intentó hablar, pero su garganta se cerró. Cayó al suelo, convulsionando, y murió antes de poder decir más. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Fiona MacGregor se acercó a la otra Fiona, la jefa Cameron, y le dijo: «No te acuso, pero no puedo ignorar lo que se ha dicho». Cameron asintió. «Entonces, haz lo que debes». Esa noche, Fiona Cameron fue escoltada fuera de Dunhollow por sus propios hombres. No como prisionera, sino como sombra. Su clan no fue expulsado, pero su estandarte dejó de ondear en las torres. La alianza se mantuvo, pero con una herida abierta. Los jefes sabían que la paz era frágil y que el enemigo no siempre venía con espada en mano. A veces llegaba con promesas, con oro, con silencio. Fiona MacGregor reforzó las patrullas, selló las puertas del ala oeste y ordenó que cada mensaje fuera leído por 2 ojos distintos. Alasdair escribió en su crónica: «La traición no siempre grita, a veces susurra desde dentro». Y mientras el castillo dormía, Fiona observaba las estrellas desde su balcón, sabiendo que el verdadero peligro no estaba en los campos, sino en los corazones que aún no habían sido puestos a prueba. La lluvia finalmente cesó sobre Dunhollow, pero el olor a tierra mojada y hierro aún impregnaba el aire. Los pasillos del castillo estaban más silenciosos de lo habitual, como si incluso las piedras esperaran algo. Fiona MacGregor caminaba con paso firme, aunque el peso de las decisiones recientes dejaba marcas invisibles en su postura. En la torre este, Alasdair revisaba los registros antiguos. Entre pergaminos amarillentos y mapas desvaídos, encontró una referencia olvidada: la marca de Brannoch, un símbolo ancestral usado por clanes que juraron lealtad a un poder anterior, incluso a los reyes. Según los registros, la marca solo aparecía cuando un pacto era roto,
no con palabras, sino con sangre. Intrigado, Alasdair llevó el pergamino a Fiona. Ella lo estudió en silencio, sus ojos recorriendo cada línea como si buscaran algo que no quería ser encontrado. Si esto es cierto, dijo Fiona, entonces la traición comenzó mucho antes de lo que imaginábamos. A la mañana siguiente, los guardias encontraron una marca grabada en la puerta del arsenal. 3 líneas entrelazadas formando un círculo imperfecto. Era la marca de Brannog. Fiona convocó a los ancianos. El viejo Seamus, que rara vez hablaba, murmuró: «Esto no es solo traición, es una convocatoria». Desde ese momento, Dan Hollow dejó de ser solo una fortaleza de piedra. Se convirtió en un campo de vigilancia. Los cazadores fueron enviados a los bosques, los mensajeros partieron en todas direcciones y los bardos fueron silenciados, pues incluso las canciones podían portar secretos. En la cripta bajo el castillo, Maureen encendió velas ante las tumbas de los antiguos líderes. Dijo ella: «Si la marca ha regresado, entonces los muertos también tienen algo que decir». Y esa noche, mientras los vientos aullaban entre las torres, Fiona escuchó un susurro proveniente de las paredes. La alianza fue rota, pero el juramento aún vive. La guerra no había comenzado, pero la historia sí. Los días siguientes a la aparición de la marca de Brannog fueron marcados por una vigilancia implacable. Los centinelas no dormían. Los herreros trabajaban sin descanso reforzando las puertas, y los sabios del castillo debatían en voz baja sobre antiguos presagios que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Fiona MacGregor, aunque firme ante su gente, comenzaba a sentir el peso de lo invisible. Cada decisión parecía resonar en los muros, como si el castillo mismo juzgara sus actos. En una noche particularmente silenciosa, recibió un mensaje traído por un cuervo negro. Un trozo de pergamino con solo 3 palabras escritas en tinta roja. El umbral se abre. Alasdair, al ver el mensaje, palideció. «Scarn», murmuró. «No es una leyenda, es una advertencia». Según los textos más antiguos, el umbral de Scarn era un lugar sellado por los fundadores de los clanes, un cruce entre mundos donde la voluntad humana podía ser corrompida por fuerzas que no pertenecían a esta tierra. Fiona reunió a los jefes restantes. Algunos querían huir, otros proponían destruir el lugar antes de que pudiera abrirse. Pero Maureen, la sanadora, habló con voz firme. No se puede cerrar lo que ya ha sido invocado, solo se puede enfrentar. Así se formó un pequeño grupo. Fiona, Alasdair, Maureen y 2 guerreros de sangre antigua, descendientes directos de los guardianes del pacto original. Partieron al amanecer, sin estandartes, sin cantos, solo con el silencio como compañía. El umbral se encontraba en lo profundo del bosque de Caerlyn, donde los árboles crecían torcidos y el aire parecía pesar más. Al llegar, encontraron un círculo de piedra cubierto de musgo, y en el centro, una grieta que no estaba allí antes.
De ella emanaba un susurro constante, como si alguien o algo estuviera esperando. Fiona se acercó y por primera vez dudó, no por miedo, sino por la certeza de que lo que estaba por venir no podía ser deshecho. Alasdair colocó su mano sobre su hombro. La historia nos trajo hasta aquí, pero lo que hagamos ahora decidirá si hay futuro. Y entonces, sin más palabras, Fiona cruzó el umbral. Fiona avanzó más allá de la grieta y el aire cambió de densidad, como si respirara un eco antiguo. Las rocas bajo sus pies crujieron con un lamento sordo y el bosque torcido quedó atrás para dar paso a una planicie de piedra oscura. El cielo, teñido de un violeta pálido, mostraba constelaciones que no pertenecían a este mundo. Del suelo emergieron siluetas translúcidas, rostros sin carne, guerreros de armadura corroída y ancianos con ojos huecos. Susurros sin idioma llenaron el espacio, hilvanando reproches y juramentos olvidados. Fiona apretó el puño alrededor de la empuñadura de su espada. El metal vibró con un pulso frío. Alasdair y Morin se plantaron a su lado. Tras ellos, los dos guardianes sostuvieron firme su estandarte desgastado. Nadie alzó la voz. Cada paso parecía una afrenta al silencio eterno del umbral. Entonces, por un instante, los esqueletos alzaron espadas corroídas en un gesto de desafío. La tierra tembló y la grieta tras ellos crujió, amenazando con tragarlos si demostraban flaqueza. Fiona alzó la mirada y vio un trono de obsidiana en el centro de la explanada. Sobre él yacía un libro encuadernado en piel que pulsaba como un corazón. Con paso decidido, Fiona se acercó al trono. Los espectros retrocedieron, dejando un círculo de piedras ennegrecidas. Al posar la mano sobre el libro, sintió el peso de miles de voces clamando justicia y redención. Cuando Fiona abrió el tomo, letras de fuego bailaron ante sus ojos. El voto original de los fundadores. Cada palabra era una promesa sellada con sangre y memoria. Sin apartar la vista, pronunció el juramento en voz baja, recobrando el eco de alianzas verdaderas. El fulgor consumió las siluetas y el violeta del cielo se tornó cerúleo. La grieta retrocedió hasta convertirse en un umbral silencioso. Fiona selló el libro con su sangre y lo alzó en alto. La alianza renacía en su voz. Con el tomo plegado al pecho, giró sin una palabra y regresó al bosque torcido. Detrás suyo, la brecha desapareció como si nunca hubiera existido. Downhollow aguardaba su retorno, pero la historia ya no sería la misma. Fiona emergió al amanecer en el claro del bosque, con el libro ancestral apretado contra su pecho. Los centinelas que la aguardaban formaron un pasillo de lanzas hasta la entrada de Downhollow, y cada filo relució con la promesa cumplida de aquel que había cruzado el umbral. Al atravesar las puertas de piedra,
El aire gélido del castillo pareció vibrar en respuesta al latido del tomo sellado con sangre. En la gran sala, los jefes de clan y sus capitanes se alinearon en solemnes respetos. Alasdair alzó el libro y desplegó sus tapas. Ante ellos apareció el voto original de los fundadores, escrito en piel y tinta de sacrificio. Cada palabra describía la alianza como un escudo contra Skarn, exigiendo lealtad inquebrantable, sacrificio compartido y la custodia del pacto con sangre y memoria. Maureen, con las manos temblorosas, señaló las líneas que hablaban de ungir las murallas con aceites sagrados y tallar runas protectoras en cada espada nueva. Duncan recibió la orden de templar el hierro con brasas de brezo y grabar en él símbolos de poder heredado. Morrogh y Murdoch, de pie ante el altar improvisado, vertieron flujos de agua bendita en recipientes de bronce, sellando con su pacto el destino de cada clan. Ewen, por su parte, anotó el juramento en la crónica colectiva, asegurando que ninguna voz olvidara aquel momento. El eco de aquel acto recorrió los corredores hasta despertar a los bardos adormecidos. En la noche, las antorchas ardieron con más fiereza, mientras se entonaban cantos en gaélico antiguo, rezos de sangre y ocle, oraciones para mantener cerrada la grieta por la que Skarn había intentado asomar su aliento corruptor. El libro quedó bajo guardia permanente en la sala del trono, custodiado por 2 guerreros de cada clan, y su pedestal fue reforzado con cadenas de hierro forjado. Cuando las primeras luces del alba se filtraron por las almenas, Don Hollow ya no era una fortaleza aislada, sino el corazón de una alianza viva. Cada estandarte ondeaba bajo el mismo viento, y cada espada se alzó con un juramento renovado. Fiona MacGregor, agotada pero erguida, recorrió las murallas junto a sus aliados. La unidad de los clanes había vencido la sombra, pero el recuerdo de Skarn les instaba a no bajar nunca la guardia. La historia continuaba, y con ella la vigilia eterna de quienes habían sellado su destino en esas páginas de sangre. Fiona emergió antes del alba, la bruma pegada a las botas y el corazón retumbándole en el pecho como un guerra sorda. Los vigías formaron 2 hileras de lanzas, sus puntas goteando escarcha, y cada centinela clavó en ella una mirada expectante. Con el libro sellado con runas de sangre apretado contra la piel, atravesó las puertas de piedra tallada con símbolos ya casi olvidados, conscientes de que aquel pacto despertaría viejas sombras. Al fondo de la sala principal, reunidos en semicírculo, los jefes de clan inclinaban la cabeza mientras Alasdair deslizaba las tapas crujientes del tomo, dejando al descubierto la escritura sobre pergamino teñido de rojo. Palabras ancestrales que hablaban de lealtad inquebrantable, de sangre vertida con propósito y de murallas ungidas en aceite de roble para encerrar a Skarn más allá de la realidad. Morín tembló al repasar la orden de tallar runas protectoras en cada espada nueva, y Duncan alzó el martillo con fuego de brezo en la fragua, como si en cada golpe clavara el juramento de su clan. Morrogh y Murdoch, de rodillas ante un altar improvisado, vertieron agua bendita en cuencos de bronce, dejando que las gotas estallaran en destellos de luz mortecina,
antes de humear hacia lo alto. Ewen, sentado junto a un viejo escritorio deformado por la humedad, trazó con pulso firme el registro del voto común. Ni la muerte, ni el paso del tiempo, ni el olvido podrían quebrantar esa alianza. Cuando el último chorro de agua tocó la piedra, un eco de resonancias antiguas recorrió los muros, y 2 guerreros de cada clan alzaron el libro, sujetándolo con brazos temblorosos y ojos fijos en el juramento renovado. En cuanto las antorchas se reflejaron en las hojas de acero, un coro de bardos se levantó de su letargo. Sus cantos en gaélico antiguo retumbaron en los pasillos y despertaron el metal adormecido, sacudiendo el polvo de siglos. Fiona, exhausta y cubierta de sudor helado, subió a las almenas para contemplar la alianza recién nacida. Los estandartes ondeaban al mismo viento y las espadas alzadas parecían dibujar un muro impenetrable contra la oscuridad. Pero cuando la noche se hizo más espesa, un cuervo de ojos incandescentes surcó el cielo, anunciando que Skarn no dormiría. Al pie de los pinos, Mathan descubrió huellas de garras demasiado grandes para corresponder a criatura humana, y el aire adquirió un hedor a azufre. Fiona reunió a un puñado de guerreros con runas grabadas en los brazales y se adentró en el bosque. Allí, en un claro invadido por musgo púrpura, las piedras formaban un círculo maldito, en cuya completa negrura latía una energía corrupta. Duncan alzó la voz y mientras recitaba el encantamiento purificador, Moroth derramó el agua bendita sobre los símbolos retorcidos. Un estruendo sordo rasgó el silencio, y las runas infernales se resquebrajaron como cristal bajo el martillo de un gigante. Un alarido surcó el follaje, estremeciendo las raíces y arrancando polvo de los troncos. Cuando el viento volvió a ser solo viento, Fiona recogió el libro, ahora un poco más pesado, y sintió el pulso del juramento titilar en cada página. El bosque cayó, hostil, vigilante. En las murallas de Doom Hollow, las antorchas seguían encendidas, pero nadie bajaría nunca más la guardia. Skarn había vuelto a tentar los límites, y el eco de aquel alarido purificado prometía que, mientras existiera un susurro de oscuridad, habría quien vertiera sangre y fuego para mantenerla a raya. Fiona recorrió las murallas con el libro encadenado junto a su corazón. La mañana traía un frío casi glacial, y en el foso se divisaban fragmentos de hielo como si el invierno insistiera en no ceder. Bajo los estandartes ondeantes, los jóvenes guerreros practicaban lanzadas, pero sus rostros reflejaban cansancio y la sombra de la última purga. La dama de Don Hollow posó su mano en el pomo de la espada y, sin pronunciar palabra, envió a un par de mensajeros a los campamentos de los clanes. Ahora debía sellarse la unión con acciones, no solo con juramentos. Al caer la tarde, un druida viejo como las rocas de Sky llegó a la puerta oeste. Traía consigo zurrones de musgo sagrado y una flauta de cuerno pespunteada con runas. Sus ojos reflejaban la profundidad de un abismo. Con voz grave pidió acceso al círculo interior de la fortaleza. Fiona lo condujo hasta el gran salón, donde frente al fuego trinaban sacerdotes y guerreros con el libro abierto sobre un pedestal. El druida balteó en brasero cenizas de brezo mezcladas con huesos de salmones de Loch Lomond y recitó cantos arcanos que hicieron temblar el suelo. Mientras el humo sagrado ascendía en espirales brillantes,
Los jefes de clan aflojaron sus capuchones y se recogieron en torno a la hoguera. El druida trazó sobre cada frente una línea con tinta de carbón y palabras en inglés antiguo, escoto gaélico y la lengua de los primeros druidas. Al finalizar el rito, posó su mano sobre el libro sellado. Un destello rojizo recorrió las runas y los símbolos protectores retumbaron como un latido cavernoso. Entonces, en el horizonte las nubes se partieron con un rugido que hizo alzar las lanzas. Del valle emergió un ejército de mercenarios al mando del noble Hugado, cargado con banderas inglesas y antorchas que esparcían un fulgor naranja. Tras ellos marchaban clérigos a caballo, portando cruces invertidas y cálices con vino tinto. El estruendo de tambores mató cualquier melodía residual, y el suelo pareció inclinarse ante el peso de sus gruesas armaduras. Fiona apretó la empuñadura, sintiendo el pulso del pacto renacido en cada fibra de su ser. Aquella noche, Doom Hollow no solo sería escenario de una batalla, sería el lugar donde las antiguas profecías se enfrentarían al filo de la espada. Fiona alzó la voz para ordenar el comienzo del contraataque, justo cuando el primer estrépito de lanzas contra el escudo resonó bajo la muralla. El viejo druida, junto al pedestal donde reposaba el libro encadenado, alzó ambos brazos y un torrente de brasas verdosas se elevó en abanico, incendiando las flechas que surcaban el aire. Al amparo de ese fuego místico, los arqueros de Doom Hollow descargaron un segundo aluvión y el impacto desdibujó la formación inicial de los mercenarios. En el puente levadizo, Fiona se lanzó al combate con el puño del guantelete brillando como un relámpago. A su lado, Kira, la guardiana del foso, detuvo a un jinete con una estocada limpia mientras su grito inspiraba a los lanceros a avanzar. Cada golpe de espada entonaba la promesa de la unión renovada. Cada bloque con el escudo retumbaba contra el destino adverso. Tras la primera avanzada, los clérigos con cruces invertidas se reagruparon, y su líder alzó un cáliz para invocar bendiciones que palidecían ante la potencia druídica. Entonces, el rugido del horizonte cambió de tono. Entre las sombras de la llanura apareció una figura alta, revestida con la armadura negra de un linaje perdido. El noble fugado, Lord Radcliffe, alzó la mano e intonó en voz baja versos prohibidos del Antiguo Testamento. Su mirada se cruzó con la de Fiona y por un instante pareció reconocerla, como si ambos compartieran la sangre de un mismo augurio. El libro sellado vibró bajo el toque del druida y las runas esbozaron un brillo púrpura que partió la oscuridad. Un escalofrío recorrió el campo de batalla cuando el suelo entre los dos ejércitos empezó a hendirse. Del vientre de la tierra emergió una criatura hosca, mitad ciervo, mitad espectro, con cuernos retorcidos y pelaje ennegrecido por el hollín de antiguas ruinas. Su bramido ahogó los tambores y los cánticos, y tanto aliados como adversarios alzaron las armas frente a aquel presagio de un conflicto más allá de lo humano. Fiona apretó la empuñadura, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba, y se preparó para la prueba definitiva que pondría a prueba cada pacto forjado en Doom Hollow. Fiona sintió el crujido de la tierra justo antes de que la criatura, ese ciervo espectral de cuernos retorcidos, emergiera con un bramido que heló la sangre de ambos bandos. La figura avanzó dando zancadas largas, cada pezuña dejando grietas por donde manaba un humo violeta.
Los jinetes retrocedieron un paso, sorprendidos, pero al instante Fiona alzó la espada y cargó contra el monstruo, su hoja reluciendo con el fuego druídico que impregnaba la fragua de Doom Hollow. Morog MacLuin y Mordag MacDonald se unieron a la acometida, alzando hachas y mazas con símbolos protectores grabados. El ciervo embistió contra el escudo de Mordag, derribándolo momentáneamente, mientras Morog golpeaba una de las patas delanteras con tanta fuerza que el espectro aulló y se sacudió, dispersando un polvo oscuro al caer. Morín, protegida por un círculo de runas dibujadas en el suelo, vertió un ungüento sagrado sobre una antorcha y la alzó hacia el animal. Las llamas laceraron el humo violeta y obligaron a la bestia a retroceder, tambaleándose sobre las piedras malditas. El druida mayor alzó la flauta de cuerno y entonó un cántico antiguo que rompía la resonancia corrupta del ciervo, obligándolo a dejar de bramar y girar la testa hueca hacia él. Alasdair, empapado de sudor y tinta de mapas, recitó en voz baja el verso final del voto fundacional, arrojando el libro sellado al suelo del claro. Las letras de fuego saltaron de las páginas y se enredaron en las patas del espectro, quemando el hollín que lo cubría y clarificando su forma hasta que, con un último resplandor a su lado, la criatura se desvaneció en polvo de ceniza. Cuando el silencio volvió a reinar, los jinetes aprovecharon la oportunidad de asestar golpes finales a las tropas mercenarias. Los banderines ingleses caían rotos y los clérigos de cruces invertidas buscaban refugio entre los soldados que huían despavoridos. El noble Lord Radcliffe, cubierto de barro y ceniza, lanzó maldiciones mientras ordenaba la retirada. Fiona, jadeante, alzó la voz. Sus hombres siguieron la persecución hasta la colina, donde un grupo de mercenarios rezagados intentaba reagruparse. Con una sola estocada certera, Duncan derribó al último jinete enemigo, sellando la victoria. Al filo del amanecer, el eco de las trompetas de Doom Hollow retumbó en los valles cercanos. Los heridos fueron trasladados a las tiendas de campaña y Morín recorrió cada camilla untando vendajes con sus pociones. Alasdair limpió la crónica con lágrimas de tinta mientras anotaba los nombres de los caídos. Fiona contempló el cielo despuntar, consciente de que Scarn había sido contenido por ahora, pero no derrotado por completo. Entre los restos de la batalla, un soldado de Cameron alzó un asta improvisada con un pequeño pergamino atado a ella. La dama de Doom Hollow lo recogió. Era un mapa antiguo que señalaba unas ruinas hundidas en las marismas del este, mucho más allá de lo que los jefes de clan conocían. Con el viento de la mañana rozando su capa escarlata, Fiona guardó el mapa en una bolsa de cuero. Su mirada se clavó en el horizonte brumoso. La guerra había cobrado un nuevo significado y mientras sus caballos relinchaban junto al foso, la señora de Doom Hollow supo que aquella alianza habría de emprender un viaje aún más allá de los muros de piedra. El alba se alzó pálida cuando las tropas de Dan Hollow rompieron el campamento. Fiona, a la cabeza de su comitiva, desplegó el viejo pergamino ante los ojos del Consejo de Guerra. Las líneas en tinta sepia formaban un trazado tortuoso hasta unas marismas que bullían de leyenda y peligro. A su lado,
Morog afilaba sus hachas con la mirada fija en el horizonte, como si temiera a las sombras que pudieran acechar tras cada arbusto. Con la bandera escarlata ondeando al viento, el ejército avanzó por sendas embarradas. Los jinetes de Cameron escoltaban las piezas de artillería ligera, mientras los druidas de Morin recogían hierbas curativas en la cuneta. Un silencio tenso acompañaba el traqueteo de los carros. Incluso las aves que surcaban el cielo parecían contener el hálito. En el límite del páramo, los bastiones de piedra que marcaban el umbral de las marismas surgieron como dientes de carbón. Los exploradores enviaron señales. Se toparon con raíces retorcidas y charcos de un negro acechante que olía a azufre. Allí, bajo un sauce viejo, Alasdair encontró una runa grabada en la corteza, idéntica a la que cubría el mapa. Al trazarla con cuidado, vio cómo los contornos del papiro empezaban a brillar, revelando un pasaje secreto hacia unas galerías sumergidas. Tras varar los barcos de cuero en la orilla fangosa, Fiona reunió a sus capitanes. «Este es nuestro punto de no retorno», declaró, su voz firme como el acero. Murdoch preparó viales de antídotos y ungüentos, mientras Duncan comprobaba las ballestas. Más atrás, un destacamento de arqueros se situó bajo el dosel de juncos, aguardando la señal para disparar. Al caer la noche, el grupo se internó en la ciénaga, envuelta en neblina. Cada paso hundía las botas en un rodazal que parecía querer tragarlos. Un aullido lejano reavivó antiguas historias de espíritus de agua. Fiona alzó la antorcha encantada. Su llama despedía un brillo verdoso que disipaba la niebla a su paso, delineando pilares ruinosos cubiertos de musgo y algas. De pronto, un lamento retumbó desde las profundidades del estanque principal. Morog avanzó con cautela y apartó un velo de enredaderas para mostrar una boca tallada en piedra, coronada con 40 relieves de criaturas acuáticas. El pergamino vibró en manos de Fiona, como si reconociera su destino. El antiguo templo de Eldreth se hallaba justo bajo sus pies, aguardando a quienes se atrevieran a despertar sus secretos. El eco de aquella revelación se perdió entre el chapotreo del agua y el crujir de las tablas de madera. Con el corazón encendido, Fiona alzó su espada y susurró: «Ha llegado la hora de descubrir qué yace bajo la superficie y enfrentar lo que Skarn ya no pudo contener». El pasadizo se hundía bajo sus pies con un quejido húmedo, golpeando el aire a cada paso con un olor a algas muertas y piedra podrida. Fiona encendió la antorcha encantada y su llama verde proyectó sombras que danzaban sobre los muros cubiertos de relieves marinos. Sirenas de mirada vacía, caballos de agua surcados por grietas lumínicas, peces con espinas afiladas como lanzas. Cada respiración se volvía un acto de valor, pues bajo esa bóveda resonaban ecos de voces antiguas, tan débiles que podían confundirse con el latido de sus propios corazones. Morog sostuvo su hacha alzada, sintiendo el metal vibrar con una energía extraña. Murdoch apretó los puños, temiendo dividir su atención entre la amenaza y la estructura resbaladiza bajo sus botas. Morin avanzó tras Fiona, sus pasos envueltos en un frío creciente, y depositó ungüentos reconfortantes en el cinto de la dama como una promesa de salvación ante lo desconocido.
Alasdair murmuraba versos en la lengua de los fundadores, buscando el eco de antiguas bendiciones entre las runas talladas, intentando tejer un puente de sonido contra el silencio opresivo. Cuando llegaron a la cámara principal, al final de la galería, el suelo se abrió en un estanque cristalino del que emergían columnas de coral negro. En el centro flotaba un cáliz tallado en nácar y piedra volcánica, limpio como el frío vidrio, sosteniendo un líquido oscuro que ondulaba sin ola ni espuma. La atmósfera se cargó de tensión, la llama de las antorchas tembló y las paredes parecieron exhalar un vapor poroso. Fiona se detuvo ante el artefacto, reconociendo en aquel recipiente el corazón mismo del templo, el foco donde Scan había vertido su aliento corruptor y donde ahora tal vez podía sellarse o liberarse de nuevo. Un murmullo rasgó el aire cuando una corriente de agua surgió bajo el cáliz, trazando un arco fulminante de gotas púrpura que explotaron en destellos crepitantes. Morog se retrocedió instintivamente y Murdak alzó su hacha para proteger a la dama, pero Fiona inclinó la cabeza con decisión. Con la mano enguantada, rozó la base del cáliz y sintió un tirón gélido, recuerdos desordenados de antiguos votos, pactos infectados de traición, rostros que lloraban lágrimas negras. Maureen vino a su lado y susurró en voz baja: «Solo tú puedes decidir si esto vuelve a sellarse o si lo enfrentas de raíz». Fiona reunió el coraje y al alzar la antorcha hacia el líquido, pronunció en alto el juramento renovado. Las runas del tomo encadenado brillaron con una luz blanca, y el cántaro osciló en el aire, vaciando su aliento corrupto en un solo chorro que se alzó hacia la bóveda. Un estruendo sordo hizo temblar la tierra, y el agua púrpura se condensó en un remolino de bruma que envolvió a todos. Cuando la claridad volvió, el cáliz yacía fragmentado en 1000 astillas. El líquido se había vuelto inofensivo como el agua de lluvia, y el eco de aquel derrumbe resonaba como un susurro de liberación. La cámara quedó en silencio, aliviada pero exhausta. Los guerreros miraron alrededor, sintiendo que habían desafiado el peso de 2000 milenios. Fiona recogió un fragmento del cáliz roto, tallado con la inscripción Concordia Eterna, y lo guardó en el pecho junto al libro sellado. Al salir, el pasillo ya no oprimía, y el aire de vino tibio, como si el templo los impulsara hacia la superficie. Afuera, las primeras estrellas temblaban sobre las marismas, y el grupo emprendió el camino de regreso, sabiendo que habían desterrado un fragmento de Skarn, pero también que ahora portaban en sus manos una promesa de redención tan frágil como aquel vidrio antiguo. El sendero sobre las marismas se inclinó hacia el silencio, salvo por el susurro de los juncos acariciados por el viento nocturno. Fiona apretó el fragmento contra su pecho y sintió un latido suave, como si la escisión en el vidrio aún guardara una pulsación vital. A cada paso, la luz de las antorchas proyectaba siluetas alargadas sobre el agua estancada, retando la calma con la promesa de secretos hundidos. Morog y Murdak se adelantaron para asegurar el camino. Sus sombras se estiraban en paralelo, dos centinelas de dificultades inminentes. Maureen examinaba el pulso del fragmento con los dedos, notando cómo la inscripción Concordia Eterna parecía cambiar de lugar, como si se reacomodara para susurrar un mensaje privado. Alasdair, en silencio, recitaba una letanía de agradecimiento a los fundadores, intentando contener en su canto
el eco latente de la corrupción que habían expulsado. La noche se dio a un alba grisácea cuando alcanzaron un claro salpicado de árboles marchitos. Allí, un campamento improvisado les ofreció tregua. Mientras encendían una hoguera, la fragilidad del objetivo pesó sobre todos. Redención y destrucción habían quedado entrelazadas en ese trozo de vidrio. Fiona posó el fragmento junto al tomo sellado, consciente de que ambos eran ahora piezas de un rompecabezas más grande. Un graznido quebró el crepitar de la leña y un cuervo emprendió el vuelo desde una rama baja. Sus ojos negros destellaron al posarse sobre el grupo, como un aviso que atravesaba el límite de lo natural. Morín alzó la mano y murmuró: «No estamos solos». El amanecer se filtró entre las nubes bajas cuando Fiona resinó las últimas brasas de la fogata. El fragmento de vidrio reposaba sobre un paño de lino. Su superficie reflejaba el pálido cielo y parecía latir con un brillo interior que solo ella percibía. Morrogh enrollaba mantas mientras Murdoch reparaba la empuñadura de su hacha. Cada gesto tan habitual como la tensión que aún colgaba en el aire. Un crujido de ramas rompió la calma. Del borde del claro emergió una figura encapuchada. Su túnica teñida de rojos sombríos y símbolos apenas visibles al ojo inexperto. Avanzó con pasos medidos y en su mano sostenía un bastón de ébano rematado por un orbe negro. «He seguido vuestro rastro», dijo con voz grave, como si cada sílaba arrastrara siglos de promesas rotas. Fiona se puso en pie con el fragmento apretado contra el pecho. El hombre se detuvo a pocos metros y levantó el bastón en señal de respeto. Sus palabras brotaron sin aliento. «Devol Milicia, custodia del remanente. El culto de Skarn nunca duerme. Entregadme eso y os mostraré el sendero hacia el umbral donde la corrupción yace dormida, el lugar exacto para sellarla de una vez». Morrogh frunció el ceño y apoyó la mano en la vaina de su espada. Mauren apretó el libro. Sus ojos se clavaron en el emisario. Alasdair dio un paso al frente entonando un verso de advertencia contra pactos con sombras antiguas. El silencio se tensó como un arco a punto de disparar. Fiona giró el fragmento. Su superficie suave ya no era solo un trozo de vidrio, sino el todo de sus promesas. Recordó el chirrido húmedo del templo y las voces ahogadas bajo la bóveda. La oferta del emisario sabía a engaño y a necesidad. Sin conocimiento de aquel sendero, quizá nunca encontraran el lugar definitivo de reposo para el legado de Skarn. «Hablad con claridad», exigió Fiona. El hombre alzó una mano y el orbe desgajó un pulso de oscuridad fulminante. «Hay un santuario secreto, más antiguo que este templo. Ahí reposa el núcleo del veneno. Sin vuestra pieza, nada podrá cerrarse. Con ella podréis borrar la muesca de Skarn de este mundo, o llevarlo de vuelta desde las sombras más profundas». Mientras la brisa removía las cenizas de la hoguera, los guerreros intercambiaron miradas cargadas de duda y determinación. Morrogh murmuró: «¿Y si es una trampa?». El emisario inclinó la cabeza y sus ojos se hundieron en un pozo de impasibilidad. «Todo poder exige un precio». Fiona apretó los labios, notando el calor del fragmento que subía por su brazo. En ese instante, supo que debía decidir entre fe y recelo, entre confiar en aquel extraño o buscar su propio camino hacia el santuario. El bosque contuvo el aliento.
El futuro pendía de un hilo de vidrio y de la voluntad de quien lo sostenía. Fiona exhaló un suspiro largo, sintiendo el peso del fragmento vibrar contra su palma. Sin apartar la vista de los ojos impasibles del emisario, deslizó la pieza hacia adelante y la hizo girar entre sus dedos. Por un instante, la luna se reflejó en su superficie y pareció tragar luz, como si reclamara algo a cambio. «Traed fuego», ordenó Fiona con voz firme. «Quiero ver si vuestro sendero resplandece en la oscuridad». El hombre asintió con parsimonia, tendió una mano al cielo y en respuesta, una sola antorcha brotó al instante de entre las ramas, su llama verde danzando en el aire. Señaló un surco en la maleza que antes nadie había notado. Allí, ocultas tras un velo de hiedra, aparecieron unas escaleras de piedra húmeda que descendían en espiral hacia la ciénaga. Morog se acercó con cautela y apoyó la bota en el escalón más alto. Un quejido sordo emergió de las piedras, como si despertaran de un sueño milenario. Maureen retuvo un suspiro, tomó el libro sellado y dejó caer un puñado de cenizas de brezo sobre el hierro grabado, invocando una luz temblorosa que iluminó las runas de protección. Al-Azdar murmuraba oraciones antiguas, ajustándose al ritmo de las escaleras que los llamaban a su destino. Fiona avanzó al frente, el fragmento oculto en el puño cerrado, el emisario siguiéndola en silencio reverente. Cada peldaño olía a musgo podrido y misterio. La humedad se colaba por sus ropas y los ecos multiplicaban sus pasos. Al llegar a un nivel donde el agua apenas cubría la piedra, el extraño alzó la voz y explicó en un susurro grave que más abajo encontrarían el santuario, custodiado por guardianes nacidos de la misma corrupción que querían sellar. Una ráfaga de viento emergió desde el fondo, arrastrando una melodía ajena a este mundo. Morog alzó la antorcha y vio siluetas que se movían entre columnas derruidas, formas humanoides, flacas, con ojos ciegos y bocas abiertas en un grito inmóvil. El hombre impasible alzó el bastón, liberando un atronador zumbido que desdibujó la línea entre lo real y lo onírico. Fiona apretó la empuñadura y supo que este era el punto de no retorno. Antes de enfrentarse a Skarn, debían sobrevivir al santuario. Avanzó entonces, con la determinación grabada en la mirada, y alzó el fragmento pretendiendo usarlo como faro contra la oscuridad que aguardaba en el corazón de piedra. Fiona alzó el fragmento y, al estremecerlo, una luz pálida se derramó sobre los muros del santuario. Frente a ellos se extendía una cámara abovedada, sus paredes cubiertas de glifos retorcidos que parecían palpitar con una vida propia. Un altar de piedra negra se alzaba en el centro, y sobre él descansaba un cofre sellado por 3 llaves, una de bronce, otra de hueso y la última de cristal ennegrecido. Morog avanzó con paso firme, clavando su hacha en el suelo para medir el temblor que recorría la roca. Cada latido resonaba bajo sus pies como un tambor de guerra. Detrás de él, Maureen entonó un cántico de protección, y el libro sellado vibró en sus manos, liberando un escudo de runas doradas
que surcaron el aire y se aferraron al escudo de Morog. Alasdair cerró los ojos y murmuró palabras de purificación. Su voz se alzó con solemnidad mientras el santuario respondía. Un coro lejano de lamentos llenó la sala y las antorchas verdes del sendero se encendieron solas, proyectando largas sombras que danzaban entre columnas rotas. De pronto, el fragmento emitió un destello más intenso. Una figura etérea surgió del altar. Sus rasgos eran humanos, pero sus ojos carecían de pupilas. Con un gesto delicado, la aparición señaló las 3 cerraduras del cofre. Luego posó la mano sobre su pecho y depositó un eco de aviso en la mente de Fiona. Solo el vínculo de sangre, fe y memoria quebrantará la oscuridad. Fiona entendió. La llave de bronce, herencia de su linaje guerrero. La de hueso, prueba del sacrificio de Morín. La de cristal, reflejo de la fe de Alasdair. Uniendo sus fuerzas, introdujeron cada llave en su lugar. Al girarlas simultáneamente, un estruendo de rocas rodando los sacudió. El cofre se abrió con un crujido antiguo y reveló un corazón de cristal inscrito con runas lunares. La aparición se desvaneció, pero su advertencia flotó en el aire. Con el corazón de cristal en sus manos, sabían que nada volvería a ser igual. Estaban más cerca de Skarn, pero también al borde de un sacrificio que marcaría sus destinos. El corazón de cristal palpitaba con una luz tenue, mientras Fiona lo sostenía entre las manos, rodeada por el eco de las columnas rotas y el murmullo de aguas subterráneas que serpenteaban bajo el santuario. El emisario había desaparecido sin dejar rastro, como si su propósito hubiera sido únicamente abrir el camino. La cámara, ahora silenciosa, parecía observarlos desde cada grieta, cada símbolo tallado en la piedra. Morog se acercó al borde del altar y pasó los dedos por una inscripción que no había visto antes. Las letras, apenas visibles, se encendieron al contacto con su piel. Donde la sangre se une, la sombra se disuelve. Morín, aún con el libro sellado entre los brazos, se arrodilló frente al corazón y comenzó a entonar un canto bajo, una melodía que no pertenecía a ningún idioma conocido, pero que resonaba con la memoria del lugar. Alasdair, con el rostro iluminado por la llama de su antorcha, abrió su crónica y escribió sin mirar. Sus palabras fluían como si alguien más las dictara desde el aire. Fiona cerró los ojos y sintió el peso del fragmento, no solo físico, sino espiritual. Era más que un artefacto, era una promesa, una deuda, una herida abierta que pedía redención. El suelo tembló levemente. Desde las paredes comenzaron a brotar raíces negras, finas como hilos, que se extendían hacia el altar. No atacaban, no envolvían, solo se acercaban, como si quisieran tocar el corazón. Fiona lo alzó y lo colocó sobre la piedra. Las raíces se detuvieron, la luz del cristal se intensificó y una onda de energía recorrió la sala, empujando el aire, como si una respiración profunda acabara de exhalarse. Entonces, una figura emergió del fondo de la cámara.
No caminaba, flotaba. Su cuerpo era humo y sombra, pero sus ojos brillaban con una tristeza antigua. No hablaba, pero todos entendieron. Era el guardián final, el eco de Skarn, la última manifestación de aquello que había corrompido pactos, roto alianzas, sembrado discordia. Fiona dio un paso al frente, no alzó su espada, no invocó runas, solo extendió la mano hacia el corazón de cristal. La figura se detuvo, el silencio se volvió absoluto, y entonces el cristal se quebró. No estalló, no se desintegró, se abrió como una flor, revelando en su interior una llama blanca, pura, que ascendió lentamente y envolvió al guardián. La sombra se estremeció, como si recordara lo que fue antes de ser oscuridad. Luego, sin un grito, sin una explosión, se deshizo en polvo. Las raíces se retrajeron, las inscripciones se apagaron, el santuario quedó en calma. Fiona recogió los fragmentos del cristal y los guardó en una bolsa de cuero. El libro sellado se cerró solo, como si supiera que su tarea había concluido. Alasdae escribió la última línea de su crónica. Morín se levantó con lágrimas en los ojos. Morog soltó el hacha y se permitió respirar. Al salir del santuario, el cielo estaba despejado. Las marismas brillaban con una luz nueva. Don Hollow los esperaba, pero ya no era el mismo lugar. La guerra contra Scar no había sido una batalla, sino una redención. Y en el corazón de Fiona algo había cambiado. No era solo la señora de una fortaleza, era la guardiana de un pacto que había sobrevivido al tiempo, a la traición y a la sombra. El regreso a Doom Hollow fue silencioso, solemne. El grupo avanzaba por los senderos del bosque como si cada rama, cada piedra, cada sombra reconociera lo que habían hecho. Fiona caminaba al frente, con los fragmentos del corazón de cristal guardados junto al tomo sellado, su capa manchada de barro y ceniza, pero su mirada más firme que nunca. Morog y Murdag escoltaban los flancos, atentos a cualquier movimiento, aunque el bosque parecía haber exhalado su última amenaza. Alasdair no escribía. Por primera vez desde que comenzó la crónica, sus manos permanecían quietas. Había comprendido que algunas cosas no se registran con tinta, sino con memoria viva. Morín, agotada pero serena, sostenía el libro como si fuera un niño dormido, y sus labios murmuraban plegarias que no pedían protección, sino gratitud. Al cruzar las puertas de piedra, los centinelas se cuadraron sin pronunciar palabra. Los estandartes ondeaban con lentitud, como si el viento también respetara el momento. En el patio, los jefes de clan aguardaban. No hubo vítores, ni tambores, ni celebraciones. Solo un silencio reverente, roto por el sonido de las botas sobre la piedra. Fiona se detuvo frente al altar central, donde se había sellado el pacto semanas atrás. Colocó los fragmentos del cristal sobre la piedra y abrió el tomo. Las runas brillaron una última vez y luego se apagaron, como si el libro supiera que su tarea había concluido. El druida mayor, que había permanecido en vigilia desde su partida, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Fiona. No dijo nada,
no hacía falta. Esa noche, las antorchas se encendieron en cada torre, pero no hubo cantos. Los bardos tocaron melodías suaves, casi susurros, y los guerreros compartieron pan y vino en silencio. Doom Hollow no celebraba una victoria, honraba una redención. En lo alto de la muralla, Fiona observó el horizonte. Las estrellas brillaban con una claridad que no había visto en años. Sabía que Scar no volvería, al menos no en su forma antigua, pero también sabía que la oscuridad siempre encuentra nuevos rostros. Lo importante no era haber vencido, sino haber recordado cómo se lucha juntos. Y así, mientras la noche envolvía la fortaleza, Fiona McGregor se convirtió no solo en la señora de Doom Hollow, sino en el símbolo de una alianza que había sobrevivido a la sombra, al tiempo y al olvido. Una llama encendida en medio de la piedra que seguiría ardiendo mientras hubiera quienes recordaran. La noche en Doom Hollow se extendía como un manto de terciopelo sobre las torres, y aunque la guerra había cesado, el aire aún conservaba el peso de lo vivido. Fiona permanecía en la sala del trono, sola, con los fragmentos del corazón de cristal dispuestos sobre una mesa de roble. Las runas apagadas ya no brillaban, pero su forma seguía evocando el momento en que la sombra se desvaneció. No era solo un recuerdo, era una advertencia. Los jefes de clan se habían retirado a sus tierras, llevando consigo el pacto renovado. Morog partió hacia las montañas del norte, donde los suyos reforzaban los pasos nevados. Murdak regresó a los bosques de abedules, donde los cazadores cantaban sobre la batalla en susurros. Morín permanecía en Doom Hollow, atendiendo a los heridos, pero también estudiando los efectos residuales del cristal. Alasdair, por su parte, había comenzado una nueva crónica, no sobre la guerra, sino sobre lo que vendría después. Fiona recorría los pasillos del castillo como si los conociera por primera vez. Cada piedra parecía distinta, cada sombra más profunda. En la torre oeste encontró una puerta que no recordaba haber visto. Tallada con símbolos antiguos, se abría hacia una cámara circular donde el aire era más frío, más denso. En el centro, una fuente seca, rodeada por estatuas de los fundadores. Al acercarse, el suelo vibró levemente y una voz sin cuerpo susurró: «El pacto fue sellado, pero el ciclo no ha terminado». No hubo miedo en Fiona, solo una certeza creciente. El corazón de cristal había sido una llave, no un cierre. Skarn había sido contenido, pero su esencia, su semilla, aún podía germinar en otros rincones del mundo. Doom Hollow debía convertirse en algo más que una fortaleza, debía ser un faro. Esa misma noche, Fiona convocó a los sabios, a los druidas, a los cartógrafos. Ordenó que se trazaran nuevos mapas, que se enviaran emisarios más allá de los límites conocidos. No buscaban enemigos, sino señales, ecos, fragmentos. Porque si la oscuridad volvía a despertar, no sería en el mismo lugar ni con el mismo rostro. Mientras las antorchas ardían en las murallas y los centinelas patrullaban en silencio, Fiona se sentó junto al fuego, con el tomo sellado abierto sobre sus rodillas. No lo leía, lo escuchaba. Y en cada página, en cada línea, en cada símbolo, se preparaba para lo que aún no había sido escrito.
Las semanas que siguieron al retorno de Fiona fueron de reconstrucción silenciosa. Dun Hollow, aunque intacta en sus muros, había cambiado en su esencia. Las piedras parecían más pesadas, como si guardaran los ecos de lo que había sido sellado. Los pasillos se llenaron de nuevos símbolos, grabados por los druidas en las vigas y umbrales, no como decoración, sino como recordatorio. La oscuridad puede ser contenida, pero nunca ignorada. Fiona pasaba las noches en la torre alta, observando el cielo. El libro sellado reposaba sobre una mesa de hierro, abierto por última vez en la página donde las runas se apagaron. Los fragmentos del corazón de cristal estaban encerrados en una urna de obsidiana, custodiada por 2 centinelas que no hablaban, no dormían, no se movían, salvo para protegerla. Nadie tocaba esa urna, nadie preguntaba por ella, pero todos sabían que su presencia era lo que mantenía la calma. Maureen comenzó a enseñar a los jóvenes sanadores los cantos que había usado en el santuario, no como ritual, sino como legado. Alasdair, por su parte, dejó de escribir en pergaminos y comenzó a tallar en piedra. Cada línea de la crónica fue grabada en los muros del patio central, para que incluso si el papel se perdía, la historia quedara viva en la roca. Morog regresó una vez más, solo, sin escolta, para entregar una caja de madera con tierra de cada rincón donde los clanes habían luchado. Fiona la recibió en silencio y la colocó bajo el altar del juramento. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, Fiona descendió a las criptas. Allí, entre los sarcófagos de los antiguos señores, encendió una vela y colocó los fragmentos del cristal sobre una losa sin nombre. El aire se volvió denso, y por un instante la llama titiló con un color azul. No hubo aparición, ni voz, ni sombra, solo una sensación. El pacto seguía vivo, pero algo más se había despertado. Desde entonces, los sueños de Fiona se poblaron de imágenes que no reconocía: un mar sin orillas, una torre invertida, un niño con ojos de fuego. No eran pesadillas, eran advertencias. Y aunque nadie más las veía, ella sabía que el ciclo no había terminado. Skarn había sido contenido, pero su esencia buscaba grietas, no en los muros, en los corazones. Así, Dun Hollow se convirtió en vigía, no solo de sus tierras, sino del equilibrio. Los estandartes ondeaban no por orgullo, sino por deber. Y Fiona, cada vez más sola en su vigilia, entendía que el precio de la paz no era la victoria, sino la memoria. Porque mientras alguien recordara, la oscuridad no tendría dominio. Y ella, la última guardiana del pacto, no permitiría que el olvido abriera la puerta que tanto les costó cerrar. El amanecer llegó sin fanfarria. El círculo de piedra, testigo de tantos pactos y rupturas, yacía en silencio bajo un cielo grisáceo. Fiona permanecía de pie en el centro, con el tomo cerrado entre sus manos y los fragmentos del corazón de cristal aparados a sus pies. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, a despedida. Maureen se acercó primero, con los ojos aún rojos por el esfuerzo del ritual. «No queda nada», murmuró, como si temiera que las palabras pudieran despertar algo dormido. Alasdair, más sereno, observaba el horizonte.
Queda todo, respondió, lo que fuimos, lo que elegimos no ser. Morog y Murdak, los guerreros silenciosos, se sentaron sobre las piedras musgosas. No había más enemigos que enfrentar, pero sus manos seguían firmes sobre las empuñaduras. La costumbre de proteger no se abandona fácilmente. Fiona se arrodilló ante los fragmentos. No brillaban, no vibraban. Eran solo cristal roto, sin alma. Pero ella sabía que dentro de ellos aún quedaba memoria, no de Skarn, sino de todos los que habían luchado, caído, resistido. Tomó la pluma de hierro y abrió el libro por la última página, aún en blanco. No escribió de inmediato, el silencio era denso, casi sagrado. Luego, con trazos lentos, comenzó a escribir no una historia, sino una elegía. Nombró a los caídos. Eleanor, que enfrentó la sombra sola en las ruinas de Barn. Thalos, que selló el portal con su propia sangre. Y también a los olvidados, aquellos que nunca tuvieron nombre, pero que sostuvieron el mundo con sus actos anónimos. Cada palabra era una ofrenda, cada línea un puente entre lo que fue y lo que podría ser. Cuando terminó, escribió una última palabra en un idioma que solo los fundadores conocían, Aelun, que significa descanso. El libro se cerró con un susurro del viento. Alas de Ир lo tomó y lo guardó en una caja de roble sellada con runas antiguas. No será abierto hasta que el mundo lo necesite de nuevo, dijo. Esa noche regresaron a Dunehallow. No hubo celebración, solo una cena sencilla compartida en silencio. Fiona se retiró temprano, caminando sola hasta la Torre del Norte. Desde allí observó las estrellas. No buscaba señales ni presagios, solo quería recordar cómo era el cielo cuando no había guerra. Antes de dormir, colocó los fragmentos en una urna de cristal y los dejó sobre su escritorio, no como reliquia, sino como recordatorio. El ciclo había terminado, pero los ecos de una historia nunca mueren del todo. Y mientras la luna ascendía sobre Dunehollow, Fiona susurró al viento: que el próximo ciclo nos encuentre más sabios y menos rotos. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.